agradecer a Jorge. Vamos a escuchar ahora al doctor Castano Halton, que nos va a hablar de la reparación plena del daño en sede laboral. Bueno, buenos días, muchas gracias, gracias Julio, gracias Javier, gracias María Elena, gracias a vos del Fuero también. Me toca hablar de reparación plena del daño, ¿no? Voy a intentar ser apenas complementario de todo lo que se dijo, ya se dijeron un montón de cosas, ¿no? Hace unos años la novedad era hablar de plataformas, hoy la novedad es hablar de años, ¿no? Y lo bueno de estos congresos es que nos obligan a mantenernos actualizados y claramente con la derogación de un montón de leyes especiales que preveían justamente indemnizaciones tarifadas de los daños, productos de deficientes registraciones o no registraciones, es que venimos, obviamente los juristas o operadores jurídicos o abogados y jueces, a hablar ahora, a hacer eco de qué hacemos o cómo resolvemos los problemas jurídicos a partir de estas derogaciones. Primera cuestión, es evidente que la reparación del daño es plena, ¿no? Conforme al artículo 1740 del Código Civil Comercial, y esta reparación plena es importante destacar que tiene anclaje constitucional, está prevista en el artículo 19 de la Carta Magna, con lo cual, por más que queramos con decretos, con resoluciones, con leyes, intentar suprimir ciertos daños o ciertas reparaciones, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a hacer cuando tenemos la Constitución, que el artículo 19 justamente protege y prohíbe la posibilidad de generar un daño a otro sin ningún tipo de resarcimiento. Bien, este principio lo conocemos como nemine in ladere o no dañar a otro. Bien, ¿qué pasó a raíz de esta supresión de estas leyes o de esta derogación de estas leyes? Empezaron a salir un montón de fallos o algunos fallos que empiezan a reconocer los daños que se producen a los trabajadores o que sufren, mejor dicho, para ser más preciso, los trabajadores a raíz de la no reestructuración de sus vínculos, a raíz de el no tener aportes o a raíz de un montón de otros tipos de problemas que antes, repito, los reparábamos con indemnizaciones agravadas especiales. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió lo podemos explicar con lo que conocemos como el efecto Cobra, ¿no? ¿Qué es el efecto Cobra? En la antigua India colonial británica había un montón de cobras y sale una ley en su momento en donde empiezan a dar una recompensa a la gente que entregue las cobras al reinado, al rey, al que sea, ¿no? ¿Qué pasó? La gente empezó a criar cobras en sus casas, ¿no? Con lo cual, cuando el gobierno se da cuenta de esto, obviamente deja de pagar recompensas y cuando la ley se deroga, cuando esta reglamentación se deroga, había más cobras después que las que había al momento de el establecimiento de esta ley. Con lo cual, un poco lo que está pasando, lo que va a pasar es eso mismo. El efecto deseado es que no haya ningún tipo de reparación ante el trabajo no registrado, o ante no tener aportes, o ante estar sin registración, pero ese efecto no se, no lo obtuvo la norma. Acuérdense que las normas, acá hablando un poquito más filosófico, la norma debe guiar conductas, ¿no? Esta norma no guía ningún tipo de conducta, no tiene efecto, que generó todo lo contrario, cayó un montón de juicios, un montón de planteos y que se haya multiplicado la litigiosidad y multiplicada también las sumas de dinero que antes eran previsibles, estaban matemáticamente, las podías cuantificar, las podías prever, las podías analizar, previsionar en una empresa, por ejemplo, un balance. Hoy no la puedes prever, ¿no? Porque generás una cantidad enorme de criterios distintos y de fallos distintos. A lo mejor un juez de Jujuy te da una forma, un daño, o te lo cuantifica de una manera, un juez de Formosa de otra manera, un juez de Corrientes de otra manera, un juez de Buenos Aires de otra manera y un juez de Capital o de Ciudad Autónoma de otra manera. Entonces generó eso, una total diversificación de la cuantificación de los daños. Bien. ¿Qué es lo positivo? Bueno, lo positivo es que los jueces están empezando los abogados están empezando a hacer planteos, o están haciendo planteos ya desde hace bastante, y los jueces están empezando también a receptar esos planteos que hacen los abogados. Entonces, lo positivo, repito, que se reconozca esta reparación plena de los daños que tiene, repito, anclaje constitucional. ¿Qué es lo negativo? Bueno, lo negativo es esto, ¿no? Que no,
a dos casos iguales, ya las indemnizaciones no son iguales, son distintas, ¿no? Mismo trabajador, empleado de comercio, convenio 130-75, mismo salario, misma edad, misma antigüedad, y las indemnizaciones ya no van a ser iguales, ¿no? Van a ser distintas porque van a depender de todos los daños que podemos probar y van a depender también de los criterios de la sala crítica del juez a la hora de valorar ese tipo de daños, ¿no? Repito, lo negativo también es la menor previsibilidad, la mayor inseguridad jurídica, la mayor desigualdad, ¿no? El otro problema que veo también es la falta a veces de explicación en los fallos que pueden analizar acerca de si los daños que están otorgando corresponden a daño extrapatrimonial, a daño patrimonial, en su caso, ¿no? Dentro de estas dos categorías de grandes daños, si este daño a qué rubro corresponde, si es un daño emergente, si es un daño por pérdida de chances, si es un daño por lucro cesante, cómo lo cuantifico, cómo llego a esa cuenta, cómo explico, qué fórmula utilicé para llegar o qué pautas tuve en cuenta para determinar ese daño y por qué, ¿no? Porque corremos el riesgo de, si decimos sufre daños y los daños son daños y perjuicios, si damos un monto y no explicamos qué rubro es ni cómo llegamos, corremos el riesgo de que pueda existir algún tipo de arbitrariedad. Y eso complica más al trabajador todavía, ¿no? Porque el día de mañana sale un fallo que dice que esa sentencia es arbitraria y el mensaje va a ser que otorgar daño va a ser arbitrario. Entonces creo que nadie va a querer que se llegue ese mensaje o que llegue ese mensaje, mejor dicho. ¿Qué pautas a tener en cuenta, ¿no? Para ser complementario y entenderme mucho más? Tenemos que tener en cuenta, sí, el Código Civil. Tenemos el artículo 1717 para la antipublicidad. Tenemos el artículo 1726 y 1727 para la regulación de causalidad. ¿Cuáles son las consecuencias reparables? Las consecuencias reparables son las consecuencias inmediatas y las consecuencias inmediatas que sean previsibles conforme el Código Civil. Y acá hago un paréntesis. ¿Dónde va a estar otra, digamos, otro planteo que va a poder hacer el abogado, el operador jurídico? Bueno, si nosotros probamos que el empleador actuó con dolo, por ejemplo, en la no registración, vamos a poder traer consecuencias que sean inmediatas, imprevisibles, y hacerlas previsibles para ese caso concreto, porque demostramos que ese empleador, operando con dolo, previó esa consecuencia para ese caso determinado. Con lo cual estamos trayendo consecuencias que son objetivamente previsibles, pero haciéndolas previsibles para ese caso concreto, no modificando la norma, sino es una especie de pseudo-excepción del 1726 y 1727. Hacemos previsibles consecuencias si demostramos que actuando con dolo fueron previsibles para ese caso concreto, ¿no? Ahí me parece donde podemos llegar a tener una pauta para una mayor extensión del resarcimiento. Respecto de la previsibilidad también de las consecuencias, tenemos que hacer eco del 1728, que nos habla de las consecuencias que eran previsibles al momento del inicio del contrato. Con lo cual, si al momento del inicio del contrato teníamos una tarifación ya determinada por esas leyes especiales que hoy se derogaron, bueno, esa es la pauta que vamos a tener mínima de previsibilidad para cuantificar también esos daños. También vamos a tener en cuenta el artículo 1741 para el daño moral, o para el daño patrimonial, o para el daño no patrimonial, y tener en cuenta las pautas que el mismo artículo determina a la hora de cuantificar. El 1721 al 1724 para analizar los factores de atribución, y con eso ya completamos los 4 presupuestos de responsabilidad que vamos a tener que indefectiblemente demostrar para probar los daños. Respecto a la prueba, tenemos el 1744, que habla de esto, que la prueba hay que probarla, basar lo que surja notorio de los propios hechos, y donde yo veo, un poquito para ir concluyendo, donde veo que el juez va a tener definitivamente un poco de mayor libertad a la hora de notificar, ese es el daño moral y las consecuencias patrimoniales. Donde veo que va a tener un poco de menos libertad en el sentido que va a depender de las pruebas y va a depender de un montón de otros factores, ese es el daño patrimonial. Tenemos que explicar, en la sentencia tiene que explicar, repito, cómo llegamos a esos montos, por qué llegamos, para que también las partes afectadas, el sector demandada, puedan criticarlas razonablemente. Bien, para concluir, tenemos que probar entonces los 4 presupuestos de la responsabilidad civil para determinar la cuantificación de los daños producidos por la no registración durante la relación laboral y los derivados a raíz de la extinción del vínculo. Queda abierto entonces un nuevo horizonte de la responsabilidad civil
para la cuantificación